entrevista del congresista Johnny Peralta, que ha tenido la gentileza de visitarnos en Radio Cadena Regional. Doctor, ya una vez conversado sobre la ley 29230 y su espíritu, y es interesante que todas las empresas privadas y conjuntamente con los gobiernos locales y regionales orienten y prioricen adecuadamente obras que impacten en el desarrollo de cada ciudad. Doctor, el siguiente tema que queríamos ver, nosotros nos enteramos de que usted estaba presentando un proyecto de ley interesante, nos parece, en la cual se establece que el 5% del presupuesto de los gobiernos locales y regionales se destina exclusivamente para obras de prevención. Más aún que estamos viviendo una coyuntura de sismos, de eventos naturales, de la naturaleza que obligan a reestructurar nuestras infraestructuras en general, porque realmente las pérdidas son mayores. ¿Cómo va ese tema, doctor, y cuál es el espíritu de ese proyecto de ley que usted está dentro moviendo este tema? Claro, lo que debemos tener presente es que nosotros estamos atravesando los efectos de un cambio climático a nivel mundial, en donde el Perú va a ser uno de los países más afectados. Hay estudios, tanto del Ministerio de Economía como del Banco Central de Reserva, que han intentado estimar cuántos serían los daños del efecto climático en la economía peruana, y es fuerte. Por ejemplo, el fenómeno del Niño afectó cerca de 23 a 25% del PBI. El fenómeno del Niño, el 83%. La cuarta parte. Claro, afectó cerca de la cuarta parte del PBI nacional. O sea, fue porque destruyó infraestructura, plantaciones, o sea, hubo un efecto grande en la economía. Y lo mismo se está haciendo para medir el efecto del cambio climático en la economía peruana, y tanto el Ministerio de Economía como el BSR coinciden que va a haber un efecto en la economía, principalmente en infraestructura agraria, agrícola, ¿no? Entonces, en base a eso, en la ley de presupuesto de este año, que la discutíamos el año pasado, un poco previendo lo que se venía, a veces sequías, inundaciones, desbordes de ríos, maremotos, terremotos. En la Comisión de Presupuesto aprobamos una reserva de 50 millones de soles, que está. Por eso a mí me ha causado mucha sorpresa escuchar al presidente regional actual en respuesta al justo reclamo de agricultores y ganaderos que piden ayuda del Estado para enfrentar esta sequía que están atravesando en Huarmaca, en Ayabaca, en Huancabamba. Y han declarado en emergencia, si no San Lorenzo, o sea, el efecto es grave. Exacto. Y no es posible que el presidente regional salga a responderle y decirle, ¿sabes que no tengo plata ni para comprar papel higiénico? Preocupa aún más. Eso es una forma inadecuada de responderle a los agricultores. Y peor aún, y no sé si él tenía conocimiento, pero en la Comisión de Presupuesto habíamos aprobado 50 millones de soles. Que lo que él tiene que hacer es formar un comité técnico evaluador de los daños con los alcaldes, cuantificar los daños y solicitar la plata al Ministerio de Economía, que a través del Instituto de Defensa Civil puede ese dinero venir para ayudar a los agricultores y ganaderos que han perdido o están perdiendo sus cosechas, que por falta de agua su ganado se está muriendo, que las familias no tienen ni siquiera para comer, y en donde el PRONA, que tiene alimentos, tiene que ir a socorrer a esta gente, porque ese es el deber del Estado. Entonces nosotros hemos indicado que lo que tiene que hacer el presidente regional es solicitar este dinero para que el Ministerio de Economía, a través de INDECI, pueda transferir el dinero, la plata, y ayudar a estos agricultores pobres del Alto Piura y también los valles agrícolas, tanto del Chira como del Bajo Piura, que también están siendo afectados por la sequía. Entonces, en esa orientación, yo propuse el año pasado que crear una ley y aprobar una ley para obligar a la cultura de la prevención. O sea, no hay cultura de la prevención acá. Ni siquiera provisionamos un monto de recursos para gastarlo en el momento de una emergencia. O sea, mañana hay un terremoto o mañana hay un maremoto que comienza y destruye casas, cosechas, etc. Las autoridades se encuentran con la sorpresa que no tienen plata para enfrentar eso. ¿Por qué? Porque no hay la cultura de la previsión. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es obligar para que en todos los presupuestos, ya sea del municipio distrital, provincial, gobierno regional y cada ministerio, haya una partida con una reserva del 5% para esto, para cultura de prevención y para enfrentar también las emergencias de los desastres. Aquí en Piura, por ejemplo, todos los años las lluvias son fuertes. Las lluvias son fuertes. El agua, lamentablemente, Poechos y San Lorenzo
tienen una capacidad de almacenaje cada vez menor, lo cual origina que a veces el agua que va por el río, a veces se desborda y destruye cosechas y plantaciones, principalmente en el Bajo Piura. Hace poco ha habido, por ejemplo, este maremoto, producto del terremoto de Japón, que ha originado también daños en las caletas del litoral peruano. Los municipios necesitan prever un 5% de su presupuesto para mitigar los efectos del cambio climático a través de ya sean lluvias, inundaciones, terremotos, sequías, etc. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo y ha sido bien aceptado en el Parlamento y estimamos aprobar eso con la finalidad de que en el próximo presupuesto ya cada entidad estatal tenga una previsión del 5% y pueda tener recursos disponibles para enfrentar eso y no suceda lo que dice hoy el presidente regional, que no tiene dinero, sino que ya prevea y tenga su asignación del 5% para poder socorrer a los agricultores y ganaderos en estas urgencias. Doctor, lamentablemente en los últimos días en la gestión nueva del gobierno regional vemos un serio número de desatinos, lamentablemente se sale muy a la ligera, no se tiene un nivel para poder comunicarse. Esto que salió a decir lo que hace es a la población y a los afectados a bien preocuparlos en mayor medida. Yo pienso que por acá debe haber un asesoramiento adecuado al presidente regional, pero en fin, eso es un tema que ya lo manejarán ellos. Doctor, pero también es cierto que existe un fondo de 50 millones en cuanto a lo que es fondos para emergencias, pero es verdad, es también cierto que tiene que haber un procedimiento, hacer defensa civil de la región tiene que hacer una serie de mecanismos que usted incluso también criticaba, que esa emergencia al final no era una emergencia. Claro, la emergencia exige oportunidad y rapidez. Así es. De tal forma que lamentablemente cuando se declara en emergencia determinada zona y están los recursos disponibles, para poder llegar a esos recursos y poderlos utilizar para enfrentar la emergencia, en este caso de agricultores y ganaderos, a veces ese dinero llega tarde. Por ejemplo, el año pasado y antepasado, que hubo también sequía, el dinero llegó ya cuando la sequía había pasado. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay procedimientos tan engorrosos que le dicen que el alcalde distrital tiene que comunicarse con los ganaderos, con los agricultores y comenzar a contratar a un ingeniero que les haga unas fichas técnicas, que es una especie de un pequeño perfil. Con ese pequeño perfil documentado, luego se eleva al municipio provincial, el municipio provincial lo lleva al regional, el regional lo consolida, luego lo llevan al sector, por ejemplo, si es agricultura, si es un proyecto de irrigación o algo, luego lo llevan a INDECI lo chequea, y en cada uno de estos pasos siempre encuentran errores y lo devuelven. Devuelven el expediente al gobierno regional, el gobierno regional lo devuelve al municipio, y luego el municipio cita de tal forma que pasan los días, pasan los meses, los agricultores y ganaderos desesperados porque el recurso llegue y al final se demora. Entonces, lo que hemos propuesto es que en vez de estar utilizando este mecanismo tan complicado, engorroso y burocrático, que se trabaje directamente con las asociaciones de agricultores, de ganaderos y de productores agrarios, que hagamos lo mismo que hicimos con los colegios y con los centros de salud, en donde se le dice que al presidente de la Junta, por ejemplo, de ganaderos, o al presidente de la Asociación de Productores Agrarios que está siendo afectado por la sequía, que aperture una cuenta, que forme una especie de un núcleo ejecutor legalizado con un juez de paz y todo, con libro de actas, se le abre una cuenta, se le deposita el dinero a él, se forma un comité de supervisión y que ese dinero llegue rápido y que ese dinero lo gaste y comience a defenderse de los efectos de la sequía, obviamente luego con una rendición de cuentas adecuada y una fiscalización que incluso puede pasar la documentación por la Contraloría, pero aquel tiene la oportunidad, la rapidez. Yo creo que ese mecanismo rápido y directo que lo propuse en una asociación, en una reunión que hubieron con la Asociación de Colonos y Agricultores de San Lorenzo el día lunes de esta semana, me invitó el señor Valiente, que es el presidente de la asociación, y les pareció estupendo, incluso un voto mayoritario, porque, o sea, si la emergencia no tiene oportunidad y rapidez, las cosechas se están perdiendo. Entonces no podemos esperar que los burócratas que están en Lima revisen, observen las fichas como si fuera un procedimiento normal y un proyecto normal. No palpan la realidad, lamentablemente no palpan la realidad, no viven ese día a día de la población. Como bien usted comentaba en una entrevista que tuve la oportunidad de ver con Raúl Vargas de RPP, manifestaba que en un promedio de 6 a 8 meses demoraba todo este trámite y entonces ya la gente de la emergencia, no había emergencia. Doctor, otro temita que me gustaría verle y tocarle de repente para su agenda.
Tuvimos la oportunidad de acompañarlo en unas evaluaciones de obras de agua y alcantarillado. Dígame usted, la población no participa en supervisar, en vigilar de alguna manera. Ellos no tienen la capacidad de contratar a un ingeniero especialista en el tema de la ejecución de la obra. Yo le escuché algo a usted en una reunión que tuvo con algunas poblaciones en que iba a promover que la población también tenga la facultad, la capacidad de estar dentro, de involucrarse en la ejecución del proyecto, porque al final ellos son los usuarios y son los perjudicados si se hace mal. ¿Cómo va ese tema? ¿Cómo lo ve usted para que la población lo vea? Yo ayer he estado a las 5 de la tarde en una asamblea en la plataforma de Ignacio Escudero. Ignacio Escudero es uno de los distritos perjudicados con la mala ejecución de una obra de agua y alcantarillado. Es la misma empresa que ha quedado mal en la arena y la misma empresa que ha quedado mal en los tablones. Y ellos verán si es que, por ejemplo, solicitan el apoyo de asesoramiento técnico del Colegio de Ingenieros o de algún ingeniero que te va a apoyar, pero ya hay una supervisión adicional de la población que yo creo que es importante para poder evitar todos estos problemas de las obras inconclusas, intervenidas y mal hechas, porque la participación ciudadana creo que es fundamental y yo voy a presentar ese proyecto con la finalidad de que se institucionalice la participación ciudadana en la supervisión de las obras. Yo creo que con eso vamos a garantizar al menos una mejor calidad o garantizar de que una obra se ejecute bien. No, interesante esa propuesta, doctor. Le recomendamos que la tome bien en su próxima gestión, porque estamos seguros que usted va a seguir en el Parlamento, porque realmente hemos visto su trabajo. Yo creo que es un justo reconocimiento a la población a lo que usted está haciendo. Es importante esto porque vemos con tristeza varias obras abandonadas y la población les da un plazo de ejecución 9 meses y van 2 años y medio, y el presupuesto era 100% y termina siendo 150%, y donde se ven beneficiados cualquier otra persona menos la población que no participa directamente. Eso es bueno que se le incluya también y ellos se asesoren de los especialistas para que puedan influir. Doctor, ya estamos en la postrimería del programa. Sus palabras finales, aproveche para orientarse a sus votantes también, doctor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, por haber tocado estos temas importantes. Creo que el pueblo de Piura que me está escuchando ya me conoce, no solo es la humildad, siempre es la sencillez. La gente me llama a mi teléfono, los escucho, van a mi casa, los atiendo en mi casa, en oficina, o yo los visito en el lugar donde ellos viven, porque a mí me gusta conocer la realidad para luego poderlos ayudar. Y así hemos podido ayudar a mucha gente desde la Comisión de Presupuesto para poder financiar una serie de obras, principalmente saneamiento básico, porque la meta es que estas familias pobres que hoy día no tienen esos servicios básicos los tengan. Así como nosotros nos podemos ver a nuestros hijos o nuestras hijas bañarse en una ducha y ir a un inodoro a hacer sus necesidades básicas, igualito deben estar estas familias que viven en los caseríos, que viven en los asentamientos humanos, porque también son familias y tienen que vivir con dignidad. Yo creo que tenemos que trabajar en función a eso para poder combatir la pobreza. Y esta gente que me conoce sabe que yo siempre voy a estar con ellos, no lo voy a defraudar, y es por eso que yo tengo la seguridad que este domingo 10 de abril, tal y conforme las encuestas y los diarios serios lo informan, tengo un respaldo popular importante que yo creo que va a ser ratificado este 10 de abril, y es por eso que les pido a todo el pueblo, a toda la población, a los jóvenes, a las madres, a las personas que conocen de mi trabajo y que todavía no han decidido su voto, que por favor reflexionen bien. Nosotros no estamos llevando candidato presidencial, ustedes pueden votar por el candidato presidencial que crean conveniente, pero para Parlamento tienen que pensar bien, porque se trata de elegir a los 7 congresistas que van a trabajar por Piura, por ustedes durante estos 5 años, y yo he dado muestras de trabajo, de constante preocupación, de visitas y de coordinación, tanto con dirigentes como con autoridades municipales y autoridades de cada lugar, para ayudarlos a resolver los problemas, porque un parlamentario no solamente sirve para ir al Congreso a vestirse de saco y corbata y hablar. Yo no soy un parlamentario solamente que me ha gustado hablar, ni discutir, ni pelear. A mí me ha gustado hacer, y la única forma de hacer es a través de la Comisión de Presupuesto, ayudando a los dirigentes, ayudando a los alcaldes a conseguir la plata que a veces ellos no tienen para poder financiar las obras que los asentamientos humanos, los caseríos, los distritos necesitan y claman. Y desde la Comisión de Presupuesto, con la experiencia que yo ya tengo durante varios años, incluso 2 años, presidente de la Comisión de Presupuestos, porque esta es la comisión más importante, creo yo, del Congreso,
en donde un parlamentario puede ser útil a su pueblo, y la única forma de ser útil es al menos ayudarlo a resolver un problema concreto, por ejemplo, que ya tenga su agua, que ya tenga su alcantarillado, que ya tenga su luz, que tenga su carretera, que tenga su colegio. Y eso es lo que yo quiero seguir haciendo desde el Parlamento.